Modera la mesa el doctor Oscar González, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas y todos. Voy a leer un texto que dice así. Ciudadanos, Francisco Torremare, presidente de la Fundación Casa del Pueblo, Oscar Laborde, presidente del Centro de Estudios del Sur, Susana Delvaux, responsable en Argentina de la Fundación Jean Jaurès, estimados compañeros. Permítanme agradecerles nuevamente por la invitación que gentilmente me hicieron llegar para participar en el encuentro internacional La consolidación de las reformas progresistas en América Latina. Me encontraba muy entusiasmado de poder escuchar y aprender las reflexiones que el ministro y compañero Boudou, el compañero González y el profesor Laclau tenían preparadas sobre el tema que caracteriza los actuales cambios políticos, económicos y culturales que atraviesa nuestro continente. Sin embargo, es mi deber pedirles disculpas por mi inasistencia al evento al cual ya me había comprometido con anticipación. En estos días, la diferencia entre intereses nacionales reivindicados por unos sectores indígenas mayoritarios respecto a intereses sectoriales de otras colectividades también indígenas de mi país han generado una tensión política que requiere nuestra presencia para ser abordados. Como se darán cuenta, se trata de un conflicto creativo al interior del propio bloque popular de poder, en una contradicción en el seno del pueblo, como diría Mao, que forma parte precisamente de las temáticas que son la base de las transformaciones democráticas y progresistas de nuestros países. Pese a mi espíritu académico, hoy he optado por vivir personalmente esa contradicción y contribuir mínimamente a las vías de resolución. Ruego sabrán entender, por ello, mi ausencia el día de hoy en este encuentro. Reciban un saludo fraternal y mis deseos de un fructífero debate al que solicito incorporarme en otro momento. Firma Álvaro García Linera, ciudadano, vicepresidente del Estado, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Agradecemos la presencia de la compañera embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia, la compañera Leonora Aral. Sometiéndonos al nombre de esta deliberación, que es Conversaciones para la consolidación de las reformas progresistas en Sudamérica, solamente quisiera suscitar en ambos compañeros que están en esta mesa y que nos honran con su presencia, uno en su calidad de gestor político y de decisor público y el otro en su calidad de teórico político, una simple consideración. Creo que el hecho de la ausencia del compañero vicepresidente del Estado de Bolivia quizá nos pone en sintonía como para hacer una pregunta disparadora, que tiene que ver precisamente con el título de este encuentro. Las reformas democráticas, progresistas, de ampliación de derechos que se viven en nuestros distintos países, con sus características peculiares, con sus originalidades, ¿son un proceso consistente o estamos en una situación de provisoriedad? Y en todo caso, si estamos en esa provisionalidad, ¿qué medidas se debieran o debiéramos todos tomar para que esa consolidación de las medidas progresistas y ampliación de derechos sea posible? Amado, ¿querés primero? Amado Boudou. Bueno. No. Esperen, porque si después van a comparar, los aplausos van a ir bajando. No, bueno, primero muchas gracias por poder participar de este encuentro, de este debate de ideas, y marca un poco el tono de la pregunta, ¿no?
los tiempos que estamos viviendo nos dan por primera vez, en términos de un cambio político, este es un año electoral en la República Argentina, la posibilidad de reflexionar sobre las cuestiones de mediano y largo plazo. Y este me parece que es un dato no menor en un país y en un continente que ha estado acostumbrado lamentablemente a andar a los saltos y siempre a responder a prioridades y apuros que no le venían dados de su propio seno, sino que la mayoría de las veces le venían impuestos como restricciones de las necesidades o los tiempos de otros países y sobre todo de grupos económicos de poder que imponían y tomaban decisiones por encima de las autoridades populares en nuestros países, algunas veces en forma explícita, a través incluso de golpes de Estado que han costado no solo en términos económicos y materiales, sino en términos de vidas y de no poder avanzar en cuestiones culturales, y otras veces lamentablemente también en términos de democracias condicionadas nuevamente por los poderes económicos, y en esta nueva etapa de los últimos 30 años de poderes también mediáticos, con la importancia que han tomado los medios de comunicación masiva en lo que respecta al pensamiento de las comunidades y al influir sobre las conductas y sobre los hábitos de consumo de nuestras comunidades. Entonces, me parece pertinente en este momento poder reflexionar sobre estas cuestiones, sobre todo en la nueva comprensión de que la ciencia económica, desde mi punto de vista, se ha venido desviando cada vez más de su verdadero objetivo para convertirse más en un instrumento de dominación cultural a través de la imposición de criterios y cánones pseudocientíficos presentados como ciencia libre de reflexiones previas políticas, y entonces este conocimiento central que se ha enseñado en las universidades y que viene dado de también lo que se enseña y lo que se prepara en los países centrales, se ha convertido en una polea de transmisión de estas formas de condicionamiento de nuestras democracias. Por eso creo que la reinterpretación de la economía, de la ciencia económica, necesariamente debe venir dada como la reinterpretación de la economía tal ciencia social y no ejercicio intelectual matemático o ejercicio intelectual lógico. En tal sentido me parece indispensable que se incorpore cada vez más a la ciencia económica la dimensión del estudio histórico y muy por sobre todas las cosas del estudio de las relaciones de poder. Me parece que no puede interpretarse, no puede entenderse, no puede trabajarse seriamente en economía si no se entienden e interpretan las relaciones de poder en cada momento histórico para poder, en definitiva, entender cuáles son los elementos que están influyendo en la toma de decisiones y qué impacto tiene esa toma de decisiones sobre el conjunto de nuestras sociedades. Por ejemplo, hoy en día vemos con mucha fruición en la prensa dominante, en nuestro país explícitamente, en los diarios Clarín y La Nación, pero se ve en todos los países un exceso de poner el foco en los gastos políticos de campaña, en la propaganda política. Y cuando estaba leyendo este fin de semana una crítica muy fuerte sobre estos temas, vino a mi memoria que en Argentina, allá por el año 77-78, había una propaganda en el canal público y obviamente pagada por fondos públicos, que también era una decisión política, porque había alguien que hacía de presidente de la nación, alguien que hacía por ministro de Economía, más allá de haber sido autoridades de facto, que tomaban decisiones sobre fondos públicos en tal sentido. ¿Y cuál era esta propaganda? Que me parece muy reveladora sobre la pregunta. Era una propaganda en la cual aparecían un conjunto de sillas, y entonces eran unas sillas muy lindas donde todo el mundo se sentaba, y de repente aparecía otra silla que decía Made in Argentina, ni siquiera hecha en Argentina, y entonces venía una persona, se sentaba y la silla se desplomaba. Y entonces nos decían que
bueno, si no había hechas sillas en Argentina, todos los consumidores iban a estar más contentos porque iban a poder tener esas hermosas sillas importadas que no se rompían. Más allá de, ahora quiero reflexionar un segundo sobre el contenido de la propaganda, también las formas y las formas políticas de toma de decisión me parecen fundamentales en tal sentido. Yo no escuché a los medios dominantes en ese momento hablar sobre el gasto público que ocasionaba ni la propaganda ni el tiempo que se usaba en el canal público, como mínima como costo de oportunidad de no haber podido presentar una propaganda de algún otro producto comercial. Es decir, se hacía propaganda en contra de la producción argentina, con fondos argentinos, desde el gobierno argentino, desde las autoridades argentinas, y eso no le molestó de ninguna manera a los principales medios de comunicación argentinos. Sin embargo, hoy se pone el foco en cuando el gobierno argentino o cuando la comunicación oficial hace énfasis en alguna obra o en alguna producción o en alguna cuestión de inclusión social que se hace en la Argentina. Quiere decir que acá estamos viendo, en términos de esta pregunta, que hemos recorrido en estos años un importante camino de dos vías. Por un lado, gobiernos populares que avanzan en el sentido de las necesidades de consumo y de producción de una comunidad. En el caso de Argentina, bueno, está claro que para nosotros, lejos de estar contentos cuando vengan sillas de afuera, vamos a enfocar todas las medidas de política económica necesarias y posibles a nuestra disposición para que las sillas se hagan en la Argentina. Por un lado eso. Por otro lado, y en la misma vía y en sentido contrario, parte de los poderes concentrados, en este caso el poder comunicacional, pero representando también a los poderes concentrados económicos, en la vía contraria. No le ponían restricciones a un gobierno ilegal, militar, si por algo queda genocida. No le ponían restricciones ni controles, entre comillas, ciudadanos o periodísticos, al funcionamiento, la toma de decisiones y la utilización de fondos de esos gobiernos, y parece que sí lo hacen fuertemente cuando hay un gobierno que toma medidas a favor del conjunto del pueblo. Quiere decir que acá hay un primer tema para analizar con mucha claridad, que es esta corriente que se pregunta si los cambios son permanentes o transitorios y cuáles debieran ser las medidas para convertirlos en permanentes, nos pone en el centro de la cuestión, que es quién detenta el poder en una comunidad, en una sociedad. Y esto, discúlpeme profesor, yo voy a hacer muy a trazo grueso un discurrir histórico. Cuando nace el constitucionalismo, eran las figuras reales las que detentaban tanto el poder político como el poder económico, que iba desde nombrar jueces a, bueno, llevar adelante toda la tarea política por procedencia divina, y además detentaban el poder económico porque eran las coronas quienes eran las propietarias de tierras y demás riquezas de esos reinos. Entonces nace el constitucionalismo como una forma de poner entre el pueblo y ese poder absoluto la posibilidad de mejorar la calidad de vida de aquellos que tenían menos, para decirlo en términos modernos, para mejorar la distribución del ingreso y democratizar, al menos incipientemente, la toma de decisiones. En nuestro tiempo, la subestructura y la superestructura económica ha variado notablemente producto de los cambios tecnológicos, y hoy no son los gobiernos quienes detentan el poder económico, y a veces el poder político que detentan, aun cuando proviene de decisiones populares, es condicionado por el poder económico, ha sido condicionado por el poder económico, ha sido condicionado por el poder mediático. Y entonces, cuando estos gobiernos condicionados además se constituían en fuentes de sostenimiento de ese poder económico concentrado, de ese poder mediático concentrado, terminaban funcionando en el sentido contrario en el cual fueron elegidos. Y entonces, ¿qué significa la institucionalidad en términos de todo este análisis? En realidad,
cuando esos gobiernos no podían tomar decisiones porque estaban condicionados, la institucionalidad se convertía simplemente en una palabra orientada a que esos gobiernos fueran parte de la conservación de los monopolios, de la posibilidad de sostener en el tiempo esos poderes concentrados, su capacidad para tomar decisiones por encima del poder político y, en definitiva, del conjunto de la comunidad. Y entonces esa institucionalidad en realidad era una nueva forma o un nuevo nombre de la forma del conservadurismo, en el peor sentido de la palabra, y del no poder avanzar en un progresismo a favor del conjunto de la toma de decisiones. Y entonces, aquí aparece desde mi óptica el punto central. ¿Cuál es el rol del Estado en sociedades que pretenden tener un mayor nivel de progresividad, en un mayor nivel de distribución del ingreso, en definitiva, una posibilidad de que haya una sociedad más dinámica y con mejor calidad de vida? Bueno, justamente todo lo que parecía en ese constitucionalismo, que era limitar el rol del Estado, porque era el rol de quienes al mismo tiempo detentaban el poder político y el poder económico, que eran las realezas, hoy, corrido por la tecnología, esa doble concepción del poder económico y el poder político en manos de una figura de la sociedad, bueno, hoy es solamente el Estado quien tiene la posibilidad de oficiar, de contener ese avance del poder concentrado económico y mediático y jugar un rol que permita al conjunto de la sociedad mejorar la distribución del ingreso, mejorar la movilidad ascendente, en definitiva, mejorar la calidad de vida. Entonces, un primer eje para analizar esta pregunta me parece que es cuál es el rol del Estado en una sociedad democrática y progresista. Y claramente el rol del Estado tiene varios ejes nuevamente para poder analizarlo. Tiene que ver con la capacidad de redistribuir ingresos, y estos no solo monetarios, sino también no monetarios. Tiene que ver con la posibilidad de incorporar un piso de protección social mínima al conjunto de la población. Tiene que ver con la necesidad de generar la potencialidad de igualdad de oportunidades e igualdad de acceso al derecho del conjunto de los ciudadanos. Y esto en cuestiones a veces que no son percibidas en términos políticos, como es el rol de la obra pública. Los otros a veces son obvios: un piso de protección social mínima, una mejora del sistema jubilatorio, un salario mínimo para el conjunto de la población, son frecuentemente mencionados en este tipo de análisis. Pero me parece, por ejemplo, que el rol del acceso a los servicios públicos básicos y las obras de infraestructura también marca una nueva forma de hacer política redistributiva que los gobiernos no deben abandonar y no deben permitir que se les arrebate, porque justamente los servicios públicos, la posibilidad de acceder a asfalto, agua, cloacas, electricidad, gas, son uno de los más grandes igualadores que tienen las sociedades en cuanto a la calidad de vida entre el conjunto de los ciudadanos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que cuando provienen esas ideas de que el Estado no debe ser mínimo, no debe tener fondos suficientes para atender estas cosas, o debe tener situaciones fiscales tales que no puede avanzar en este tipo de mecanismos, lo que se está haciendo es una opción antidemocrática y una opción que hace que la sociedad no pueda avanzar en su conjunto y puedan avanzar muy pocos. Y como estos esquemas son muy sofisticados, han ido variando en el tiempo. Antes se hablaba del Estado mínimo, luego se habló de superávit monstruosos en términos de PBI que nuestros países tenían que aceptar para poder tener su lugar, y hoy aparecen bajo un nuevo disfraz o una nueva forma, que son los fondos anticíclicos que deben armar los estados. Y la pregunta es, ¿un fondo anticíclico es guardar dinero de superávit estatal para aplicarlo a títulos y papeles de empresas u otros estados? ¿Pasó algo? Que el fondo anticíclico se debe aplicar a papeles o fondos de otros estados, y se nos presenta
esta arquitectura financiera como la más racional. Sin embargo, si uno mira el problema con atención, se va a dar cuenta que esta es la mejor forma de aplicar el dinero para no tenerlo nunca. Porque no puede utilizarlo en términos corrientes, lo aplica a un fondo para que se financien los países desarrollados y las empresas de los países desarrollados, y en una crisis, cuando esos países desarrollados tienen problemas, los papeles no valen nada, ergo, el país inversor no puede utilizarlos. Entonces es una nueva entelequia, un nuevo formato de dominación para que las sociedades en desarrollo no puedan aplicar fondos a su crecimiento y a su desarrollo. Desde nuestra óptica es mucho más importante poder aplicar esos fondos en forma corriente a la generación de obra pública, a la generación de cuestiones concretas que le queden al conjunto de la comunidad y que puedan servir para mejorar su productividad y o mejorar su calidad de vida. Entonces, nosotros me parece que tenemos que tener mucho cuidado como sociedades en formación de una nueva institucionalidad, no aquella institucionalidad que sirve para conservar el poder de los poderosos y mantener las necesidades de los que menos tienen, sino... ¿Hay alguna crítica muy fuerte? ¿Se está generando alguna crítica que va a ser incontenible? No. Sino, muy por el contrario, no comprar estos espejitos de colores, no encontrar estas cuestiones que parecen sofisticadas y de gente inteligente y bien pensante, y no las brutalidades que hacemos nosotros de hacer mucha obra pública, aumentar las jubilaciones y aumentar el salario mínimo, porque envuelto en este paquete tan lindo vienen permanentemente los esquemas de aquellos que pretendemos no volver atrás. Y en términos de Sudamérica, yo creo que es muy importante que ninguno de nuestros países camine solo esta nueva etapa, porque es una etapa en un mundo muy turbulento, un mundo que va a tirar sus coletazos para el conjunto de los países, y si nosotros caminamos unidos generando esta nueva institucionalidad, realmente vamos a poder estar muy por encima del desenvolvimiento del conjunto del promedio de los países que hoy no han encontrado una respuesta a estas necesidades. En particular estoy hablando de los países de mayor nivel de desarrollo. Nuestros países en esta nueva institucionalidad deben generar organismos multilaterales fuertes, organismos multilaterales que realmente sean cooperativos, organismos multilaterales que permitan que de lados de nuestras fronteras se generen aquello que es lo único valioso en la vida en comunidad desde el punto de vista económico, que es el trabajo. Poco sentido tiene cualquier número, poco sentido tiene cualquier estadística si no miramos la principal estadística de una sociedad, que es cuál es su nivel de empleo y cómo están remunerados sus trabajadores en términos reales. Entonces, me parece que esta nueva institucionalidad que estamos intentando generar tiene que traer también nuevos nombres, que es la posibilidad de comerciar en nuestras monedas locales entre los países de Sudamérica, la posibilidad de hacer algo superador de comercio internacional, que es la integración productiva de nuestros países para poder sustituir importaciones no solo intrasección, sino como el conjunto de los países de Sudamérica. Por eso es muy auspicioso que estemos trabajando muy fuerte en el UNASUR, en el Consejo de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales, en generar esta nueva institucionalidad que nos tiene que animar a ser muy creativos, a no ser temerosos y a tomar el desafío de este momento de la historia internacional que, creo yo, agarra al conjunto de la ortodoxia con un gran nivel de desorientación. Y ese gran nivel de desorientación viene dado de algo que también es el reverso de lo que pasa en Sudamérica. En Sudamérica la política recuperó la P mayúscula y entonces la política está sobre la economía, y las buenas decisiones políticas se convierten en grandes instrumentaciones económicas. Me parece que lo que está pasando en los países centrales en gran parte tiene que ver con ausencia de liderazgos políticos, porque la verdad es que el conjunto de los poderes concentrados les ha ido comiendo la cabeza a los sistemas políticos, como pasó en otras épocas en nuestro continente, y entonces
cuando las decisiones políticas se toman en términos de las necesidades sectoriales de los poderes concentrados, nada bueno puede salir a mediano plazo ni aún para aquellos poderes concentrados. Así que me parece que para sostener estas reformas, que como cualquier cuestión incipiente hay que estar muy atento, necesitamos generar esta nueva institucionalidad nacional y regional que nos permita sostenerlas en el tiempo, estar muy alertas de en qué nuevo envase vuelven las viejas ideas y sobre todo no perder el sentido de que el gobierno gobierna para el conjunto del pueblo que lo votó y no para ningún interés sectorial. Muchas gracias. Bueno, profesor Laclau, sobre el mismo tema, ¿cómo crear el sujeto social y las demás condiciones para que estas brutalidades, de las que habló el ministro, puedan ser persistentes, exitosas? Habló de obra pública, inversión, yo le agregaría asignación universal por hijo y manejo público del sistema previsional solidario. Bueno, en realidad creo que el ministro Boudou ya ha planteado todos los aspectos fundamentales de la cuestión a la que yo me voy a referir. Yo creo que los regímenes populistas en América Latina, los regímenes nacional populares, están de alguna manera enmarcados en una doble opción, que es el institucionalismo y el populismo. ¿Qué significa el populismo? Significa una interpelación a los de abajo para que constituyan un poder frente a el statu quo que predomina en el sistema político. ¿Qué significa el institucionalismo? Significa crear aquellas formas políticas a través de las cuales ese nuevo poder popular puede ir siendo desarrollado. Hay en los discursos de la prensa una defensa del institucionalismo frente al populismo que es completamente absurda, porque el institucionalismo del que se hable es simplemente el mantenimiento del statu quo tal como existe actualmente. De otro lado, el populismo es una forma de agitación social por la cual sectores que no han tenido acceso a la esfera pública empiezan a tenerla. Pensemos los límites de esta ecuación populismo-institucionalismo que existieron en la Argentina en el periodo histórico del peronismo. El peronismo desarrollaba un modelo al cual se denomina frecuentemente de sustitución de importaciones, pero que presentaba una serie de límites perfectamente visibles. Había una serie de instituciones económicas que habían sido creadas en los años 30, las juntas reguladoras y demás, a través de las cuales el Estado pasaba a ocupar un poder cada vez mayor. Después se nacionaliza el Banco Central, después se crea en el 1944 el Banco Industrial, y entonces la política del gobierno era, hoy se habla mucho de las retenciones, esas eran retenciones reales, el gobierno a través del IAPI, del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, tenía el monopolio virtual del comercio exterior. Los productores rurales tenían que venderles al Estado, el Estado les compraba a 100, los vendía en el mercado mundial a 300 y los 200 que quedaban en manos del Estado se transformaban en créditos para la pequeña y la mediana empresa que se estaba desarrollando allí. Es decir, que el Banco Industrial era un gran elemento, un gran factor de distribución del ingreso. ¿Cuál era
talón de Aquiles de todo este sistema era el hecho de que esa industrialización era una industrialización liviana y que en cierto momento iba a llevar a una situación en la cual sin industrialización pesada iba a ser imposible mantener el proceso cuando la cuestión del reequipamiento industrial se iba a presentar. En 1949, cuando se discutía mucho del Plan Sabio, es decir, de la Ley Nacional de la Energía, hubo un debate entre la CGT y fabricaciones militares. La CGT insistía en mantener el modelo de industrialización liviana, porque bueno, la industrialización liviana creaba una demanda de mano de obra constante y con esto la posición de negociación de los sindicatos a nivel de los acuerdos colectivos mejoraba claramente. Fabricaciones militares insistía en que sin industrialización pesada iba a haber un cuello de botella en un momento dado por el cual todo el proceso industrial de la Argentina iba a encontrar un límite. Finalmente en esa negociación la CGT ganó y gracias a ello, cuando después de la guerra de Corea viene el deterioro de los términos del intercambio, empieza la Argentina a encontrar sus límites, que es el momento en que Perón dice: esta revolución ha terminado y solamente puede aumentar sobre la base de una mayor productividad. Pero ¿cómo introducir esa mayor productividad en esta situación? Ahí es donde todo el modelo económico empezó a encontrar sus límites. Esos límites yo creo que hoy día las economías latinoamericanas lo pueden superar sobre la base de una mayor integración regional. Esto es lo que el ministro Boudou acaba de enunciar como un sine qua non del desarrollo productivo de estos países. América Latina solamente puede acceder a un rol de protagónico en el mercado mundial sobre la base de una integración progresiva. Yo me acuerdo que en 1949 Jorge Abelardo Ramos había escrito que la América Latina tenía que ser un país. Es decir, que no hay solución para los problemas latinoamericanos excepto a través de la integración regional. Esto en 1949 parecía una utopía total, pero hoy día es lo que estamos construyendo, a través del Mercosur, a través de la UNASUR, a través del Banco del Sur, si se llega a crear, vamos a ir creando el espacio a través del cual el papel protagónico de nuestros países pueda verificarse. Y en este proceso yo creo que el dilema populismo-institucionalismo va a encontrar su punto de superación. Es decir, un institucionalismo puro, como el que creen señores como Morales Solá, es simplemente el institucionalismo de lo que ya existe, es la defensa del statu quo, porque las instituciones no son instituciones neutrales, las instituciones representan un punto de equilibrio en la relación de fuerza entre grupos sociales antagónicos. O sea que cualquier forma, cualquier proceso de cambio va a tener que romper con el modelo institucional, no para generar el caos, sino para crear nuevos focos institucionales que vayan construyendo las posibilidades de sociedades de tipo nuevo. Entonces, ese institucionalismo liberal absurdo tiene que ser superado, pero no para eliminar el momento institucional, sino para la creación de nuevas instituciones.
Y el momento populista, que es el momento del cambio, el momento de la oposición a lo que ya existe, también tiene que ser una fuerza que esté presente en este tipo de transformación. Yo creo que en la Argentina y en realidad en América Latina en general estamos llegando a un punto de equilibrio que puede ser un modelo para el mundo. En Europa se está tratando de arreglar la crisis griega a través de la fórmula del ajuste. Y ahí vamos a tener todas las formas de ajuste, el ajuste, el posajuste, el protoajuste y el criptoajuste. Pero eso no va a solucionar evidentemente los problemas. Lo que se trata es de expandir la demanda, de transformar a esas sociedades en sociedades viables. Y el modelo que está aplicando en este momento el Fondo Monetario Internacional es simplemente desastroso. El modelo argentino, de otro lado, está funcionando bastante bien. Estamos sorteando la crisis mundial de una manera relativamente indolora. Va a haber algunos problemas en el futuro, pero esos problemas no creo que vayan a ser de una magnitud comparable a lo que hubieran sido si se hubiera seguido una política estrictamente ortodoxa. Me acuerdo que el año pasado me preguntó un periodista aquí en Argentina, porque había aparecido un artículo en The Economist en Inglaterra, en el cual se decía que el modelo económico argentino era un absurdo total que iba a conducir necesariamente a un desastre, y que sin embargo todos los indicadores económicos eran positivos, pero que eso no se debía a las bondades del modelo, sino a que Cristina había tenido suerte. Bueno, yo lo que contesté al periodista diciéndole, eso me hace acordar esa historia de Napoleón y los generales austríacos, que los generales austríacos preparaban sus líneas de defensa con todas las normas ortodoxas de la guerra, de los ejércitos aristocráticos del siglo XVIII. Llegaba Napoleón con sus ejércitos populares y destruía totalmente las líneas austríacas. Y entonces los generales austríacos decían, gana pero no es científico. Yo creo que de alguna manera esa no cientificidad de los modelos latinoamericanos, de los modelos económicos, políticos latinoamericanos, es realmente decisiva para los próximos años. Y este pragmatismo en el cual, como lo ha dicho Boudou, lo económico está sometido a la mediación política, a la mediación estatal, es absolutamente decisiva. Entonces, yo creo que estamos en una muy buena coyuntura en la cual el ejemplo latinoamericano va a ser un ejemplo de validez internacional, no solamente referido a nuestras sociedades. Gracias. Durante las dos mesas anteriores, por supuesto, hubo enormes coincidencias, muchas regularidades, pero también apareció un poco sesgadamente, o quizá no tanto, alguna diferencia o polémica en torno a la correlación entre UNASUR y Mercosur. Yo les pediría un poco qué reflexión sobre esa, si son complementarias, si son alternativas, en fin. No, yo creo que la experiencia de Mercosur es la que posibilita UNASUR. Entonces creo que a la larga una va a terminar siendo comprensiva de la otra. De hecho, el Mercosur pasó a ser el Mercosur ampliado y hay la posibilidad de que ingresen nuevos socios también. Por eso creo que justamente la experiencia de Mercosur, que ha sido una experiencia trabajosa, difícil, sobre todo en tiempos en los cuales
el paradigma era, bueno, a un país le conviene más tener socios ricos que tener a los vecinos de socios, y terminamos como terminamos. Toda esa experiencia acumulada es la piedra basal para que el UNASUR sea un gran instrumento de integración y de potencialidad económica y social de todo Sudamérica. No creo que sean cuestiones que choquen, sino al revés, que se complementan y que en algún sentido ojalá puedan ser lo mismo. Bien. Profesor Laclau, en ese mismo contexto, UNASUR, Mercosur, UNASUR, hay un consenso en que además de las condiciones objetivas que permitieron la constitución de ese bloque político, hay una calidad de los liderazgos políticos de nuestros países, que es lo que facilitó, permitió y quizá condujo a que ese proyecto, que por momentos parece ilusorio, se comenzara a materializar. ¿Nos podría decir algo sobre la naturaleza de los nuevos liderazgos en nuestra región? Bueno, puedo decir algo que es complementario a lo que Boudou acaba de decir, es decir, yo creo que la UNASUR es un paso más adelante en el contexto de la integración del Mercosur. El Mercosur ha sido un proceso bastante complejo. Hay que pensar que hay países como Uruguay que han jugado un papel bastante negativo dentro del proceso de integración regional. Yo me acuerdo cuando Tabaré Vázquez, que votó, votó finalmente por contra el ALCA de Bush, pero a remolque, porque otros países estaban haciendo llevando la batalla real, pero después de eso se fue a Estados Unidos y trató de hacer un acuerdo comercial con los Estados Unidos que socavaba todas las premisas del Mercosur. O sea que hay países que han participado en el Mercosur de una manera bastante a regañadientes y otros que no han participado para nada. Chile jamás se incorporó al Mercosur, tuvo un papel de observador de las reuniones del Mercosur, en la cual se olía mal toda su participación, y finalmente tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos que pone en cuestión toda la integración regional latinoamericana. O sea que el Mercosur ha sido una experiencia política complicada, y la UNASUR, si se llega a afianzar realmente y finalmente se consolida en el Banco del Sur, puede llegar a representar un paso hacia adelante. Yo una de las cosas que le aconsejaría al nuevo gobierno, del cual aquí vamos a tener un miembro prominente, es que tratara de establecer algún tipo de acuerdo, por ejemplo, para que alguien como Stiglitz fuera un asesor permanente del gobierno argentino, que estaría más que contento de serlo. Bien. Quisiera señalar que hace un ratito en esta misma mesa el vicecanciller de Uruguay se manifestó muy contrariamente a el relato del profesor Laclau sobre la posición que en su momento tuvo Tabaré Vázquez. Es más, llegó de alguna manera a privilegiar de una manera muy exacta o enfática, para ser más preciso, la importancia del Mercosur. Y dijo algo sobre el cual quisiera preguntarles. Calificó a la relación Argentina-Brasil en el marco del Mercosur como la viga maestra de la integración de Sudamérica. ¿Es así? Bueno, lo está mostrando, me parece, los últimos 8 años, que es dentro de una sociedad, es una pequeña sociedad, como decía Menotti en términos futbolísticos, que
que ha rendido sus frutos para el conjunto de los países, sobre todo por el efecto de demostración que tiene, ¿no? Y no es solo en términos económicos, es indudable que la integración de la industria automotriz entre Argentina y Brasil es un ejemplo a escala global de creación de valor de ambos lados de una frontera. Pero me parece también que esto que hablaba el profesor Laclau de los liderazgos, la nueva forma de liderazgo, lo que hizo Kirchner y Lula, lo que hizo después Cristina Fernández de Kirchner y Lula, y lo que está sucediendo ahora también con la presidenta de Brasil, permite resolver problemas a escala más estructural. Por ejemplo, el último golpe de Estado que hubo en Centroamérica fue a resolverse a la OEA, un organismo de Estados americanos con sede en Washington y con una visión washingtoniana de los problemas. La solución estuvo lejos de ser óptima en términos democráticos. Sirvió para restablecer algún nivel de tranquilidad, para avanzar otra vez en un proceso de democracia condicionada, porque una democracia donde los votos se daban sobre la destitución ilegal de quien era el presidente. Fijémonos qué distinto el hecho de Ecuador, cuando una intentona de golpe sobre el presidente Correa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convoca a sus pares aquí en Buenos Aires y se resuelve en términos de UNASUR cómo deben resolverse las cuestiones, con una observancia irrestricta de lo que fue el voto popular, y entonces sigue el mismo presidente que había sido elegido por el pueblo. Es decir, esta viga Brasil-Argentina, según dice usted que dijo el vicecanciller de Uruguay, que se ha constituido en términos económicos, creo que rebasa los términos económicos y se constituye también en términos institucionales en una herramienta clave para mostrarnos que podemos acceder juntos a esta nueva institucionalidad. Porque salió el tema Uruguay, pero yo pondría el tema Argentina también. Cuando Argentina resignó sus avances en energía nuclear o resignó el desarrollo de Cóndor 2, también eso tiene impactos regionales de posibilidad de desarrollo estratégico de nuestras economías. De hecho, el satélite que hemos puesto este año en órbita, fabricado por el INVAP, financiado por fondos del ANSES, es decir, todo un desarrollo nacional, bueno, el cohete que lo pone en órbita es de diseño estadounidense y con combustible sólido estadounidense. Quiere decir que a nosotros nos están faltando patas concretas para armar ese rompecabezas y que fueron entregadas por gobiernos nacionales. Ni siquiera fueron extraídas durante una guerra, fueron gobiernos nacionales las que le entregaron, en términos de eso, de que es mejor tener un socio rico que alianzas estratégicas con los vecinos. Bueno, la realidad nos demostró que no es así. La realidad nos demostró, el tiempo nos demostró que nuestra alianza estratégica tiene que ser en términos de una nueva institucionalidad del Mercosur y del UNASUR. Muchas gracias. Decir algo más acerca de esta cuestión del nuevo institucionalismo que hemos estado planteando con Boudou y de la democracia, la calidad de la vida democrática en América Latina. Yo creo que ahí hay dos visiones que son falsas. Una visión que dice lo único que cuenta como institucionalidad son las instituciones parlamentarias de tipo clásico. Es decir, que la institucionalidad se resuelve en el liberalismo. De otro lado, hay una visión ultralibertaria que dice tenemos que tener instituciones de tipo nuevo, una democracia de base que sustituya a las formas parlamentarias tradicionales. Por ejemplo, Hardy y Negri, que son amigos míos, pero que con los que yo les tengo ciertas disidencias, tienen una visión ultralibertaria en este sentido de lo que puede ser lo que ellos llaman una democracia absoluta. Yo creo que en realidad las dos dimensiones, la dimensión parlamentaria y la dimensión de las nuevas democracias de base, tienen que complementarse. Y creo que los modelos políticos latinoamericanos
están tendiendo en esa dirección. En el año 2002, sin la movilización popular, el golpe de Venezuela hubiera sido triunfante. Pero al mismo tiempo, esa movilización de base, sin la presencia de Chávez a nivel del Estado, hubiera sido un fracaso. Es decir, que de alguna manera, me parece, las democracias latinoamericanas están avanzando hacia una combinación entre una democracia de base y una democracia parlamentaria de tipo clásico. Y van a tener características muy específicas. Por ejemplo, yo creo que en América Latina el parlamentarismo en el sentido europeo es algo que no va a cuajar. Van a ser democracias de tipo presidencial. Y eso hay que verlo también desde el punto de vista histórico. A principios del siglo XIX en Europa, liberalismo y democracia eran términos antagónicos. El liberalismo era una fórmula política absolutamente respetable, democracia era un término peyorativo porque era el gobierno de la turba, es un poco como lo que hoy se piensa del populismo. Entonces, en esa situación se tardó casi un siglo en establecer una forma de equilibrio entre liberalismo y democracia. Ahora, en América Latina ese equilibrio nunca se logró. Es decir, tuvimos regímenes parlamentarios, pero esos regímenes parlamentarios eran regímenes oligárquicos, en las cuales oligarquías regionales establecían un poder de base clientelística. Y cuando las demandas de las masas empiezan a entrar en la esfera pública a principios del siglo XX, se expresan a través de formas que no son liberales, muchas veces a través de dictaduras nacionalistas militares. Pensemos en el Estado Novo en Brasil, pensemos en lo que fue de alguna manera el peronismo en la Argentina, en el primer ibañismo en Chile, en el MNR en Bolivia. Y es hoy día solamente que de alguna manera se está llegando a un equilibrio entre las formas parlamentarias de la democracia clásica y las nuevas formas de una democracia de base. Pensemos las misiones en Venezuela. Las misiones en Venezuela son absolutamente centros de la creación de un nuevo poder estatal, de un poder mucho más generalizado y mucho más democrático. El kirchnerismo en la Argentina ha incorporado todas las demandas sociales de los sectores que se empezaron a manifestar a partir de la crisis del 2001. Y este balance entre democracia de base y democracia parlamentaria es lo que creo que va a caracterizar el futuro de estos países. Una democracia parlamentaria pura, que es el ideal de los Morales Solá o de los Grondona, es simplemente la idea de una democracia en las formas sin un poder popular real. De otro lado, la idea de un poder popular totalmente al margen de las instituciones liberales tampoco funciona en nuestro tipo de sociedad. Pero estamos, yo creo, avanzando definitivamente en la construcción de un modelo nuevo, y un modelo nuevo que va a ser reconocido internacionalmente como válido no solo para los países latinoamericanos, sino en un sentido más general. Wow. Me gustaría agregar algo para poner en términos prácticos lo que Ernesto estaba desarrollando en términos teóricos, y agregando algunos nombres también, ya que él hizo algunos nombres, yo voy a agregar algunos otros. Cuando desde las columnas de opinión de los sectores más conservadores y reaccionarios, como el caso de Morales Solá, de Kirchbaum, de Van der Kooi, de Blanc, de Roa, cuando todos esos que cuando hablan de instituciones solo pretenden defender a los poderes concentrados que ellos representan como intelectuales de esos
poderes concentrados y de los cuales cobran, están perdiendo de vista la creación de esta nueva institucionalidad de la cual estamos siendo parte en la República Argentina. Porque hay dos ejemplos que son paradigmáticos más allá de todos los que podemos encontrar. Cuando vemos el caso de la asignación universal por hijo, cuando vemos el caso de la jubilación, y yo agregaría un tercer caso, que es el del sistema de computadoras para los chicos de las escuelas públicas, estamos viendo la formulación concreta de una nueva institucionalidad que se llama igualdad de acceso, derecho de igualdad de acceso a los derechos de un país. Y estos derechos que han sido creados y que forman parte de la normativa, bueno, ya no pueden ser cercenados o vulnerados por ningún político, ni local, ni global, ni pueden ser traficados por ningún político que pretenda hacerlo, ni pueden ser traficados por algún poderoso o por algún medio de comunicación, porque este Estado que ha constituido un ANSES que llega a todo el país, esta presidenta y este Estado que ha constituido derechos nuevos como es la asignación universal, como es la igualdad de acceso a una computadora, que es la revolución cultural más importante que se está dando en un país que ya de por sí está haciendo una revolución en el sistema educativo por la cantidad de fondos que le asigna en términos de Producto Bruto del país. Bueno, esta es la nueva institucionalidad de la cual hablamos, y me parece que esta es la institucionalidad de la cual el pueblo no va a permitir deshacerse, que va a defender en términos políticos, y me parece que eso es lo que hemos visto en las elecciones primarias que hubo en la Argentina. Entonces, por más que haya un sector muy conservador, con nombres concretos, que intentan desde el poder mediático concentrado hablar de una institucionalidad que ya no existe más, la nueva institucionalidad que la está reemplazando es la que el pueblo siente, expresa y ya ve como propia. Bien, se acaba de hablar de nueva institucionalidad.